Presento el tema Cuando se olvida a Dios. Presento el tema Cuando se olvida a Dios. Tú que te has alejado de Él, tú que te has olvidado de Dios, este es el momento de regresar tal como estás. Dios te ama todavía, no le importa que hayas pecado, que le hayas ofendido sobremanera. Tú has blasfemado contra el cielo y contra Dios, tú has pecado contra Dios, te has olvidado de su palabra, te has olvidado del Altísimo, te has olvidado de sus bienes, de su misericordia, pero hoy Dios te está diciendo, regresa, hijo mío, aún te amo, no sabes cuánto te amo. Dios quiere que no te olvides de Él, para que no perezcas acabando lejos de Él, muriendo espiritualmente, y para que no seas echado al infierno. Introducción. 1. ¿Qué es el olvido? El olvido es una de las tendencias más comunes en el ser humano. El hombre tiende a ser muy olvidadizo. Olvidé la cita, la billetera, el documento, olvidé de leer la palabra de Dios. El olvido ocurre cuando no le prestamos importancia o interés a un asunto que aprendemos o sabemos. Olvidar es una acción involuntaria que consiste en dejar de recordar o de guardar en la memoria información adquirida. ¿Cuán olvidadizos podemos ser para recordar a Dios y a sus obras? ¿Olvidamos que somos sus hijos o no recordamos lo que Él ha prometido hacer por nosotros? 2. Los mandamientos para recordar la palabra de Dios. Inciso A. No te olvides de recordar la palabra de Dios. Proverbios 4, 4 al 5 y Proverbios 3, 1. B. Pablo nos dijo que recordáramos las palabras de Cristo. Lo leemos en Hechos 20, 35. C. También debemos recordar las palabras de sus discípulos. Judas 17. 3. ¿Por qué es importante recordar la palabra de Dios? Inciso A. Porque Israel fue destruido por falta de conocimiento. Lea Oseas 4:6. Inciso B. Porque le trae bendiciones al oyente. Santiago 1, 23 al 25. 4. ¿Cuál es el resultado de olvidar a Dios? Si olvidamos a Dios, no podemos sobrevivir sin Él. Lea Job 8, 11 al 15. Olvidar a Dios es el camino al infierno. Salmo 9, 17. Podemos olvidar a Dios, pero Dios no nos olvidará. 5. A continuación, estudiaremos esta enseñanza a la luz de las Santas Escrituras, tomando como ejemplo al pueblo de Israel, para entender con exactitud lo peligroso que resulta olvidarse de Dios. En Éxodo 33, 14 al 15, dice, y dijo Dios, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Este texto da pie para contarles que en una ocasión, ante una gran audiencia, había sido invitado un predicador para traer el mensaje de la palabra de Dios. La hora llegaba, en la cual ya se había hecho la presentación del orador. Los cantos ya habían sido entonados, pero el predicador no aparecía.
Sabían todos los presentes que ahí se encontraba en aquel lugar, pero no estaba en el auditorio para pasar y presentar el mensaje. El predicador local, nervioso, pensando que quizá le iba a tocar el lugar, salió hacia la parte de atrás, donde había unos salones, y por ahí principió a escuchar una voz que decía: «Si tú no vas conmigo, yo no iré». Y entre más caminaba hacia uno de los cuartos, seguía escuchando: «Si tú no vas conmigo, yo no iré». Cuando se acercó por completo a aquel salón, abrió la puerta y se dio cuenta que en él se encontraba aquel siervo de Dios que le tocaba presentar el mensaje de la palabra de Dios. Hincado estaba aquel hombre de Dios diciéndole a Dios: «Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré». Y esto es lo que sucede a vuestro siervo en esta hora. Si el Señor no está conmigo, no podré presentar el mensaje de la palabra de Dios. Por eso les suplico que inclinen su rostro en una plegaria. Amoroso y gran Dios eterno y misericordioso en gran manera, en este momento, Señor, ante el trono de tu gracia, venimos humildemente para suplicar tu ayuda. Sé que es grande la responsabilidad que está sobre las espaldas de este inútil siervo tuyo, pero si te dignas bendecirme, Señor, entonces el mensaje traerá el poder de lo alto que toca el corazón de los oyentes, Señor, y tu palabra no volverá a ti vacía, porque esta es tu promesa. Dios, bendice el mensaje en este momento, en el nombre precioso de Jesús. Amén. El texto ancla se basa en Jueces 2, 8 al 10. Dice así: «Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel». En Oseas 4:6 se nos dice que Israel fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero en la iglesia de Cristo de hoy, ¿quién tiene la responsabilidad, bajo la autoridad de Cristo, de enseñar en nuestra generación? Predicadores y maestros de la palabra de Dios tienen esa responsabilidad. Deben ser leales a Dios y no deben complacer a los hombres. Lea Hechos 20, 26 al 27 y Gálatas 1, 10. Tienen la responsabilidad de advertir acerca de las desviaciones de la fe. Lea Primera de Timoteo 4, del 1 al 6. Deben predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Lea Segunda de Timoteo 4, 2. Los ancianos de la iglesia son vigilantes, deben enseñar y advertir. Hechos 20, 28 al 31. Los padres deben enseñarles a sus hijos la palabra de Dios y advertirles acerca de las desviaciones de la fe. Efesios 6, 14. Los cristianos en general deberían exigir que se enseñe la verdad, deben evitar el mal y todo lo que pueda traer apostasía. La ilustración de los 3 soldados romanos después de presenciar la crucifixión de Jesús. Ernest Hemingway, el último de los premios Nobel de literatura que ha tenido Estados Unidos, tiene una colección de cuentos titulados Hombres sin mujeres, y uno de esos cuentos se titula Hoy es viernes. El cuento recoge en forma breve y dramática la experiencia de 3 soldados romanos que acaban de presenciar la cresta del Gólgota, la crucifixión de un carpintero predicador de Nazaret. De regreso a la barraca, entran los 3 a una taberna para tomar un poco de licor, y estando ya en la taberna, el primero de ellos, que acababa de presenciar la muerte del carpintero predicador de Nazaret, y que acababa de presenciar la muerte de nada menos que del Cordero de Dios, pide un poco de vino, y sin pensar en un momento en lo que acaba de presenciar, toma la copa
y la pasa de un solo sorbo. Su actitud fue que se olvidó de la escena del Gólgota. El segundo de ellos toma la copa y por un momento empieza a recordar que acaba de presenciar en la cresta de aquel monte. Recuerda la actitud, recuerda el rostro y las palabras de aquel hombre inocente que sobre su cabeza habían puesto: este es Jesús, el Rey de los judíos, y que aún en la agonía decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por un momento recuerda las palabras de Jesús de Nazaret. Sin embargo, olvida el momento y toma la copa. Este segundo soldado olvidó también la escena del Gólgota. El tercero de ellos sacude los hombros y esconde su rostro sobre sus manos y sigue pensando en aquel drama que acaba de presenciar. No puede ordenar su bebida y sencillamente se limita a repetir: parecía un hombre tan bueno, parecía un hombre tan bueno, parecía un hombre tan bueno. Este tercer soldado no olvidó la escena del Gólgota, pero al igual que el primero y el segundo de estos tres soldados del cuento de Hemingway, hay muchos que ante el drama de la cruz se olvidan por completo de lo que Jesús ha hecho por ellos. Hay muchas personas, y estoy plenamente convencido que entre los que vean este tema también se han olvidado de Dios, que han sido indiferentes, que han sido incrédulos, que han visto lo que Dios ha hecho por ellos en los momentos tristes y aciagos de su vida, pero no son agradecidos con Dios y vuelven a olvidarlo, que han tenido que hincar su rodilla ante Dios y suplicar por salud, por trabajo, y cuando Dios les ha bendecido, como el primero de aquellos soldados romanos del cuento de Hemingway, se olvidan de lo que Jesús, el carpintero predicador de Nazaret, ha hecho por ellos. Así era el pueblo de Israel. Ahora comenzaremos a ver 4 casos en que pusieron a Dios en el olvido. El uno romano: el pueblo de Israel se olvidó de Dios en el desierto. Cuando el pueblo de Dios, en la esclavitud de Egipto, se encontraba siendo azotado por los egipcios, recordaban la promesa hecha a su padre Abraham, que Dios les habría de dar la tierra prometida, que habrían de ir hacia la tierra donde fluía leche y miel. Y bien recordaban que Jacob su padre había venido de tierras donde Dios le había prometido también a él algo mejor, y estaba el pueblo de Dios sufriendo la esclavitud. Lo que había hecho José por los egipcios se había olvidado, y ahora el pueblo de Dios se debatía en la angustia. Pero Dios, que no olvida sus promesas, pero Dios, que no olvida lo que ha prometido, se acuerda que en una ocasión les había dicho que les habría de dar una tierra grande y una tierra rica y productiva. Y Dios envía a su siervo Moisés para ir a sacar al pueblo de la esclavitud. Y una vez que Dios les toma y les pone en la libertad, recién han pasado el Mar Rojo, cuando principia el pueblo a olvidarse de la mano de Dios. Y nos dice Moisés en el libro de Éxodo capítulo 16 versículos 2 y 3: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ya en el desierto, rumbo a la tierra prometida, se habían olvidado muy pronto de lo que Dios había hecho por ellos en Egipto. Dios los liberó de esa esclavitud, los sacó de Egipto con mano fuerte, de una forma maravillosa, pero luego se olvidaron de Dios. El pueblo de Israel se olvidó lo que sus ojos habían visto para enseñárselo a sus hijos. Dios les dio este mandato, lo puede leer en Deuteronomio 4:9 y 6, de 6 al 9. Pero ellos
no siguieron el plan de Dios. Lea Jueces 2:10 y 3:7. Tal es el hombre, tal es la condición humana. Recién acaban de pasar por el Mar Rojo y ahora ya están murmurando. Y más adelante, allá en el capítulo 17, vuelven a murmurar, porque ahora no tienen agua. Es un pueblo que no tiene medida, no hay manera de saciarlo. Dios, en su eterna misericordia, les envía carne. Dios les da agua en el desierto, les da la mano, y aún así el pueblo sigue olvidando inmediatamente las bondades del Altísimo. ¿Cómo es el hombre ingrato ante Dios? ¿Cómo es el hombre necio en su propio pensamiento? ¿Qué tan fácil se olvida el hombre de lo que Dios ha hecho por él? Pasamos ahora al 2 Romano, el segundo caso donde se pone a Dios en el olvido. Veamos ahora la historia de Oseas y su esposa infiel. Aquí veremos cuán dispuesto está Dios a perdonar a sus hijos desviados. La historia de Oseas y Gomer ilustra poderosamente el amor de Dios hacia sus hijos descarriados. Leemos en Oseas 3:1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La experiencia de Oseas y Gomer es literal y muestra la relación entre Dios y su pueblo. Dios usó la vida familiar de sus profetas para ilustrar sus mensajes, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, entre otros, fueron ejemplos vivientes. A lo largo de la historia, hombres y mujeres mostraron perdón. La relación de Dios con su pueblo está ilustrada en la relación de los esposos en el matrimonio. La experiencia de Oseas es la experiencia de Dios. Los israelitas comenzaron a dar crédito a Baal y dejaron a Dios de lado. También consideraron la plata y el oro como dones de Baal. Dios les daba las bendiciones y los israelitas se las acreditaban a Baal, Dios de la lluvia y fertilidad de los paganos. El pecado produce ceguera, entenebrece nuestro entendimiento y nos aleja de Dios. Dios le había dicho al profeta Oseas, ve y toma una mujer fornicaria. Y el profeta Oseas obedeció la voz de Dios y fue y tomó para sí a una mujer fornicaria. Y nos dice el libro de Oseas, allá en el capítulo 1, versículos 2 y 3, que fue Oseas y tomó a Gomer, hija de Diblaim. Leamos lo que dice Oseas, capítulo 1, versículo 2 y 3. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Todos nosotros, especialmente la cultura nuestra, cuando pensamos en el matrimonio, inmediatamente buscamos una mujer digna para que sea la madre que críe nuestros hijos. Un vaso limpio, un vaso de cristal, en el cual se pueda ver a través de él una mujer de buena reputación y de buenos principios, de buena familia. Y al profeta de Dios se le dice, ve y toma una mujer fornicaria. Y todo el pueblo le decía al profeta, ¿por qué, Oseas, estás tomando para ti una mujer fornicaria? Y entonces el profeta les contesta, ¿no son ustedes lo mismo? ¿No son ustedes también fornicarios? Un pueblo que ha tomado para sí dioses ajenos, un pueblo que se ha olvidado también de Dios. Pero Dios sabe ver las perlas aún en el lodo mismo. Y tomó Oseas a Gomer, hija de Diblaim, y le dio su nombre, como Dios te dio un nuevo nombre, Hijo de Dios. Qué gran privilegio para que lo llevara con dignidad, para que glorificara su nombre, para que honrara su nombre. Pero al igual, Gomer, la hija de Diblaim, un día tomó el camino de regreso y se fue tras sus viejos amantes. Se regresó con sus viejos amantes, se olvidó otra vez del profeta y otra vez el pueblo de Dios vino. El pueblo de Israel vino ante el profeta, vino y le preguntó,
¿Pero por qué, Oseas? Mira que se ha ido tu esposa. ¿Por qué vas a regresar a buscarla? El profeta, cuando se le dijo que tomara para sí una mujer, la amó con un amor tan sublime que sobrepasa a todo conocimiento. Yo no sé por qué Dios nos ama. ¿Saben, hermanos, por qué Dios nos ama? ¿Creen que merecemos ese amor tan grande? Y dice el profeta que fue y la buscó, la compró para sí, otra vez la compró. ¿Saben ustedes dónde la encontró? La anduvo buscando y dice que la encontró, estaba de esclava. Ahora vivía otra vez entre el lodo, otra vez vivía entre los viejos amantes que le daban vino, harina y bienes materiales. No somos en ocasiones igual, nos olvidamos de Dios, pero la paciencia de Dios también tiene un límite. Dios, a pesar de que tú te has olvidado de Él no se ha olvidado de ti. No sé por qué, pero Dios nos ha amado tanto que dice Jesús mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama de tal grado, de tal manera, que a pesar de que tú te has olvidado de Él sigue todavía pensando en ti. ¿No es esto glorioso? Difícil de entender. Hay quienes se olvidan de Dios. Estamos viendo el punto número 2 romano de Oseas y su esposa infiel, Gomer. ¿Cuán dispuesto está Dios a perdonar a sus hijos desviados? Adulterio espiritual. El adulterio y la prostitución ocurre cuando el pueblo de Dios no es fiel a Él en lo espiritual. El matrimonio se reserva la intimidad física como parte de la vida de pareja. Si hemos cometido adulterio espiritual, Dios está listo para recibirnos en sus brazos si vamos de vuelta a Él. Y para meditar, la historia relatada muestra cuán dispuesto está Dios a perdonar a sus hijos desviados. Y Dios usa esas imágenes para describir cómo ve Él el adulterio espiritual de su propio pueblo. No obstante, Él está dispuesto a perdonarlo y a recibirlo de nuevo. Estos capítulos muestran al pueblo de Dios la extensión de su gracia. Resumen: el matrimonio de Oseas y Gomer es un ejemplo de la disposición de Dios a perdonarnos. El matrimonio de Oseas y Gomer es la mejor ilustración de perdón dado a un cónyuge infiel. Ahora pasamos al punto 3 romano de los casos que se puso a Dios en el olvido. Belsasar pagó la consecuencia de olvidar a Dios. Otro gran personaje que también se olvidó de Dios y que pagó la consecuencia fue Belsasar. Narra el libro de Daniel en su capítulo 5 que en un banquete Belsasar profanó los vasos del templo de Jerusalén que anteriormente habían sido traídos a Babilonia como botín, al mandarlos usar como servicio de mesa de sus cortesanos. En ese momento habría aparecido una misteriosa mano que dejó escritas sobre la pared unas palabras ininteligibles. Ningún sabio de la corte fue capaz de descifrarlas. Solo el profeta hebreo Daniel, quien entendía el idioma, anunció que tal soberbia sería castigada con la muerte de Belsasar y la caída de su reino. Belsasar, hijo mayor de Nabonido, nieto de Nabucodonosor, estaba ahora como rey tercero del reino de Babilonia. Se llenó tanto de soberbia que dio un banquete a 1000 de sus príncipes. Y estando en el banquete, empezó a beber vino y a embriagarse, a emborracharse, a embrutecerse. Y estando al calor del vino, manda que traigan los vasos de oro, los utensilios de oro que servían anteriormente en Jerusalén, para las libaciones en el templo de Dios, en el templo de Jerusalén. Manda que traigan aquellos preciosos utensilios de oro y de plata para en ellos beber el vino,
tanto sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y en aquella orgía y en aquella ocasión, en aquel banquete, el rey se sentía grande. En ese momento, en la pared misma apareció una mano que escribía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y dice la Biblia que aquel hombre volvió a la sobriedad. Dicen que los borrachos no saben lo que hacen, pero a Belsasar se le quitó lo ebrio, porque la Biblia misma dice que sus rodillas golpeaban una contra otra, porque ahora temía, sabía por dónde venía aquel escrito, sabía que estaba haciendo mal. Se había olvidado que a Nabucodonosor Dios lo había humillado, se había olvidado que hay un Dios en el cual está sostenida la tierra, se había olvidado que Dios pone reyes y quita reyes, y que da gloria al que quiere, y al que quiere también humilla sobre todo a los que andan con soberbia. Se había olvidado Belsasar de que hay un Dios en cuya mano está depositada la vida de todos. Y en aquel momento manda traer a los agoreros, a los adivinos, a los caldeos, para que le interpreten la escritura. Y no hay sabio, ni caldeo, ni adivino que pueda interpretar aquella escritura. Pero la reina recuerda que dentro de los hijos de Judá había un hombre de Dios, y manda traer a Daniel, y le dice el rey: te pondré un collar de oro, te haré señor del reino, te daré dones. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. Daniel 5:17. Al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Léase Daniel 5:23 al 25. Esta es la interpretación del asunto. Mene quiere decir: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Daniel 5:26. La paciencia de Dios fue colmada. La gota que derramó la paciencia de Dios ya sobrepasó el límite, y ahora Dios a tu reino le ha puesto fin. Mene significa medir, y Dios ha medido los días de tu reinado. Tekel quiere decir: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Cuando Dios miró hacia ti, Belsasar, no diste la medida. Se te iba a medir como hombre y no diste la medida. Tekel significa pesar, y Dios ha pesado tus acciones y las encontró inútiles. Perez, un derivado de Uparsin, quiere decir: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, y dado a los medos y a los persas. Léase Daniel 5:28. Perez, derivado de Uparsin, significa quebrado, porque así será tu reino. La Biblia dice que esa misma noche Darío entró al palacio, mató a todos los príncipes y a Belsasar, y se hizo dueño del imperio. Estamos viendo el punto 3 romano, el relato del rey Belsasar que olvidó a Dios. Belsasar se había olvidado de Dios. Pensó que podía llevar su vida como él quisiera. Pero déjeme decirle, amigo y hermano, que si Belsasar quiso jugar con los vasos que servían en el templo de Jerusalén, ahora nosotros somos los vasos escogidos por Dios. Y si quiere usted jugar con su vida, tendrá también que dar cuenta al Altísimo como tuvo que hacerlo Belsasar. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Números 14:18. Acerca de la santidad dice la Escritura en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es cuestión de que usted quiera o no ser santo, o vivimos una vida santa o no veremos a Dios, tan sencillo como esto. Si Dios lo mide, ¿cree usted que dará la medida? Si usted no da la medida, va a ser pesado y va a ser encontrado falto.
Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero escuchen los siguientes versículos. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Daniel 5, 30 y 31. Con Dios no se juega. Dios no es nuestro juguete. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Con Dios no puede usted jugar. Usted no puede estar diciendo, cuando yo quiera te aceptaré, viviré una vida desenfrenada y después regreso, mañana te aceptaré. Si se olvida usted de Dios, usted pagará las consecuencias. Belsasar, todavía lleno de soberbia, cuando se le da el mensaje de aquella mano enviada por Dios, todavía cree que tiene poder y manda que le pongan un collar a Daniel y que lo vistan de púrpura y lo proclamen tercer señor del reino. ¿De qué servía en aquella misma hora, cuando estaba en el banquete, los medos y los persas estaban entrando a la ciudad de Babilonia? Y como la fuerza militar de Belsasar estaba en aquel banquete embriagándose, en aquella orgía pagana, todos fueron muertos a espada, y aquella noche Belsasar dio cuenta a Dios. Los que se olvidan de Dios tendrán que pagar la consecuencia. Dios no puede ser burlado. Ahora pasamos a ver el punto número 4 romano de los casos en que se olvidó a Dios. Veamos ahora en el Nuevo Testamento a Demas. En la primera etapa de Demas lo leemos en Filemón 1:24. Te saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Esta es la primera mención cronológica de este hombre llamado Demas. El apóstol Pablo le presenta como consiervo de él en los días difíciles de su encarcelamiento en Roma. Demas está visto entre excelentes compañeros, Pablo, Juan, Marcos, Lucas y Aristarco. El apóstol Pablo le llama mi colaborador. Por eso decimos que Demas está en la corriente en esta primera etapa, porque está colaborando en la obra del Señor. Demas tuvo el gran honor de que se escribiera su nombre en las cartas de Pablo y decirse de él que es un colaborador en la obra del Señor. Y note quién lo dice, el apóstol que más difundió y predicó el evangelio en el mundo de esos tiempos, que llama a Demas mi colaborador. ¡Qué gran honor! Un hombre trabajador, un cristiano fiel, ferviente, a quien se le puede dar el título de colaborador de Pablo. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ese honor? Pues además aquí se le llama mi colaborador. Los colaboradores eran hermanos activos en el asunto del evangelio. Veamos ahora la segunda etapa de Demas, Demas a la deriva. Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. En esta segunda etapa de la vida de Demas, vemos que el tiempo pasa, el tiempo transcurre, y cuando Pablo escribe la carta a Colosenses, vuelve a mencionarse el nombre de Demas, pero ahora el apóstol Pablo solo menciona su nombre. Alguien ha dicho que cuando no tenga nada bueno o malo que decir de una persona, mejor sencillamente no diga nada, y en esta ocasión Pablo no dice nada positivo de Demas. De Lucas el apóstol dice el médico amado, y de Demas no dice nada, solo menciona su nombre. ¿Qué está sucediendo con Demas? ¿Es que se está olvidando de Dios? Pues no lo sabemos exactamente qué está pasando con Demas. ¿Es que se ha olvidado del trabajo de la obra? No sabemos. Veamos ahora la tercera etapa de la vida de Demas, Demas naufragado. Segunda de Timoteo 4:10 nos dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Han transcurrido unos años, y ahora llegamos al desenlace final de este relato de la vida de Demas. Pablo, fiel y anciano guerrero de la cruz, yace en un calabozo romano en espera del martirio.
Cristo llena su corazón, su fe y esperanza no admiten derrota, pero Él es muy humano y anhela el compañerismo de sus hermanos. Pide a Timoteo y a Marcos que vengan porque solo Lucas está conmigo. Bajo estas circunstancias, cuánto le dolió que Demas le haya dejado. Ahora sí es triste el cuadro. En la primera ocasión de Demas se dijo: Demas, mi colaborador, el que portaba la palabra, el que iba predicando el evangelio, el que servía de ayudante a Pablo. La segunda ocasión solamente se dice Demas, y la tercera ocasión dice: me ha desamparado, pues ha amado más a este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Cuál fue la causa? ¿No fue un caso de haber sido vencido por la presión y persecución? Fue amor a este mundo. Demas se ha marchado y nada más sabremos de él en la historia bíblica. Hay muchos que se olvidan de Dios. Demas fue uno de ellos. Su nombre fue borrado del libro, no de la Biblia, sino del libro de la vida, porque Pablo en su segunda carta a Timoteo, que es la carta donde anuncia su muerte, y si Pablo mismo no le regresó al camino, ¿quién pudo hacerlo? Demas me ha desamparado, amando más a este mundo, se ha olvidado de Dios. A Jesucristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo... No olvidemos a Dios como los personajes de este estudio. ¿Qué de ti, amigo mío? ¿Qué vas a pensar? ¿Qué vas a hacer con el drama de la cruz? Como aquellos 3 soldados del cuento de Hemingway, pensarás y rápidamente vas a olvidar como el primer soldado romano que ni siquiera pensó en que necesitaba regresar a Dios. El tercero de los soldados, sumido en la tristeza, seguía diciendo: parecía un hombre tan bueno, parecía un hombre tan bueno. Pero no solo parecía un hombre bueno, Él es bueno y amable, cual otro no hay cual Jesús, otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay. No te olvides de Dios. Los que se olvidan de Dios van a tener que pagar la consecuencia, porque Dios es paciente, no quiere que nadie perezca, porque ha detenido la venida de su Hijo. ¿Por qué Dios ha detenido la venida de su Hijo? Por amor a nosotros es la respuesta, porque si Dios hubiera venido hace algunos años, ¿qué hubiera sido de algunos que estamos aquí? Porque si Dios hubiera enviado a su Hijo hace algunos años, piensa, ¿qué hubiera sido de ti? Pero Dios sabe descargar su justicia sobre aquellos que se olvidan de Él. No seas como Belsasar, que se olvidó de Dios y tuvo que pagar la consecuencia, o como Demas, cuyo nombre aparece al principio y se dice un colaborador, pero después se dice de él: me ha desamparado, ha amado más a este mundo. Amigo, regresa, Dios te ama, Dios te está diciendo de todas maneras, de todas formas, que Él te ama. Dios no se complace con la muerte del pecador. Se cuenta que en una ocasión un hijo de familia tuvo una mala actitud con sus padres. Era un hijo rebelde y desobediente, y ante la disciplina de sus padres, al no gustarle, se fue de la casa a temprana edad. Y estando lejos de casa, sus padres no sabían de él, pero un día se dieron cuenta, por medio de algunas personas conocidas, de la dirección de él, y le escribieron una carta llena de amor diciéndole: Hijo nuestro, regresa a casa, tu padre te ama y tu madre no ha dejado de llorar desde el día de tu partida.
regresa, hijo. Aquel hijo les escribió una carta y les decía: sí quiero regresar, pero quiero una prueba de que ustedes realmente me siguen amando. Sé que frente a nuestra casa, vivían ellos en el campo, hay un árbol, y yo quiero que en aquel árbol, por donde pasa cerca el tren, pongan un listón blanco como señal de que todavía me siguen amando. Y cuando yo pase en el tren y vea el listón blanco, entonces sabré que ustedes me siguen amando. Yo llegaré a la estación de ferrocarril y me bajaré allí y regresaré a casa. Sus padres apenas recibieron esta carta, empezaron no solamente a hacer un listón blanco, sino un gran listón blanco, y lo amarraron a aquel árbol, por todo el árbol, de tal forma que casi lo llenaron, como una sábana blanca, en señal de que no querían que hubiera duda en el corazón del hijo, de que no viera el listón. Y cuando el muchacho pasó en el tren por ahí y vio aquel, no un pequeño, sino un listón que casi abarcaba todo el árbol, ahí mismo se baja en la estación de ferrocarril y regresa a sus padres. Dios te invita a que regreses a Él. Dios, como en la parábola del hijo pródigo, te está esperando. Tú que te has alejado de Él, tú que te has olvidado de Dios, este es el momento de regresar, tal como estás. Dios te ama todavía. No le importa que hayas pecado, que le hayas ofendido sobremanera. Tú has blasfemado contra el cielo y contra Dios. Tú has pecado contra Dios. Te has olvidado de su palabra. Te has olvidado del Altísimo. Te has olvidado de sus bienes, de su misericordia. Pero hoy Dios te está diciendo: regresa, hijo mío, aún te amo, no sabes cuánto te amo. Dios quiere que no te olvides de Él, para que no perezcas acabando lejos de Él, muriendo espiritualmente, y para que no seas echado al infierno. De tal manera te amó, que ha dado a su Hijo unigénito por ti, solamente por ti. Y mientras nos ponemos de pie y cantamos el himno, Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí, tal como